Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy tenemos el hándicap de que luchamos contra la corrida demorante en Madrid, que muchos de los socios y ciudadanos que habitualmente acuden a estos coloquios pues estarán pendientes de la corrida en la televisión. Pero bueno, estamos los justos, así que y de los justos será el reino de los cielos. Bueno, hoy tenemos el placer y el honor de tener con nosotros un matador de toros, David Galván, que ha tenido una última temporada de 2024 y una primera temporada de 2025 impresionantes. Luego entraremos más en detalles. Y nos acompaña también Aitor Rubián, que es directivo del club y del que, de momento, podemos decir que es, no podemos decir que es un abogado eminente, pero está a punto de serlo, con lo cual es un abogado inminente, ¿no? Enseguida podemos decir que es un abogado de prestigio. Aitor va a llevar el coloquio, yo haré la presentación y una vez terminada, pues como ocurre en los ruedos, ¿no? Cuando el maestro coge la muleta y está delante del toro, el resto se va a la barrera. Pues yo eso haré, muy bien a la barrera. Bueno, David Galván, que está aquí con nosotros, primero agradecerle el que haya venido desde tan lejos, desde Algeciras, que es donde vive. Hay una anécdota que no me resisto a contarles, y es que una vez fue José Luis Gallo, fue a una conferencia, o lo que fuera, que le invitaron a La Coruña, cuando La Coruña todavía tenía una cierta prestancia en el mundo taurino, ¿no? Y el presentador, que fuera el presidente del club, dijo: hombre, maestro, le agradecemos muchísimo que haya tenido la amabilidad de venir, sobre todo viniendo de Sevilla, por lo lejos que está Sevilla. Y entonces el Gallo le dijo: no, lo que está muy lejos es La Coruña. Sevilla está donde tiene que estar. Pero bueno, pues lo mismo decimos con David, le agradecemos que haya venido hasta aquí, y máxime pues en plena temporada, ¿no? Bueno, David Galván nace en el año 92, el 27 de marzo, en la isla. Decir la isla para cualquier gaditano es decir San Fernando. San Fernando es la isla. Y tiene ahora mismo, por tanto, 33 años. Muy jovencito, por la edad de 13 años, se apuntó a la escuela taurina de Jerez, y después de estar 4 años de alumno en esa escuela, debutó como novilleros y caballos, nada más y nada menos que la maestranza de Sevilla, dentro del ciclo de novilladas que se organizaban en la comunidad andaluza, y cortó una oreja, con lo cual ya no fue mal inicio. En el año 2010, el 5 de abril, tenía el maestro 18 años entonces, hizo su debut con caballos, con picadores, después de 3 años como novilleros y picadores, en los que cosechó en esos 3 años innumerables triunfos en todas las plazas que toreó. Debutó con picadores en Francia, en la plaza de Mugron, con novillos de Guadalest, una área muy recordada entonces. Y tenía como compañeros de terna al francés Tomás Dufo y al actual matador de toros, Juan de Lala, que ustedes con usted. Luego, 2 años más tarde, en el año 12, con 20 años de edad, tomó una alternativa, es decir, lleva ya, con 20 años de edad, tomó la alternativa en Sanlúcar de Barrameda, es decir, lleva ya 13 años de alternativa, con lo cual es un torero ya no emergente, un torero maduro, un torero que lleva 13 años de alternativa, que ha pasado triunfos por casi todas las plazas, y como les digo, tomó la alternativa en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en un cartel de lujo. Sanlúcar y Algeciras son 2 plazas que a David Galván la verdad es que le sientan como guante, ¿no? Siempre ha tenido grandes éxitos en esas plazas, ha sido muy bien acogido, la afición de esas plazas ganadora. Como decía, hizo su debut allí y tomó la alternativa en un cartel de lujo, un cartel con Luis Miguel como padrino, Paco Luis Miguel, y como testigo Enrique Conce. Luis Miguel estaba ya en su última época, después hizo una temporada sin torear, luego reapareció, y en ese tramo de su vida taurina es cuando le dio la alternativa a David Galván. Toros de hermanos de San Pedro,
y el toro con el que se doctoró Galván, un toro que se llamaba Buena Cara, y lucía en su lomo el número 42, ese toro, un toro de buen trapío, de buenos pitones, un toro, bueno, pues un toro muy adecuado, ¿no?, para la plaza de San Lucas. En una entrevista que le hicieron a Galván el día anterior, o el mismo día de la corrida, no recuerdo, le hicieron al maestro Galván, y él dijo, bueno, yo espero estar a la altura de los dos maestros con los que me toca torear hoy, y quiero ganar el do de pecho. Y vaya que se dio el do de pecho. Cortó en esa corrida 3 orejas, y los 2 toros que le tocaron en suerte no fueron buenos. O sea que doble mérito, cortar 3 orejas a 2 toros que no se dejaban demasiado torear. Luego confirmó la alternativa en Madrid con un toro de la ganadería de la Palmosilla, que se llamaba Distante y pesaba 530 kilos, y la confirmó con Curro Díaz y con el Fandi como compañeros. Los toros tuvieron un trapío impresionante, cabezas de Pamplona, así lo dicen las crónicas de ese festejo, y toros que querían coger a los toreros. Fabiola de la Serna, bueno, una verediza en esto del mundo de los toros, al día siguiente de la confirmación de David, escribió en El Mundo, su crónica diaria, dijo que Galván había estado, leo textualmente, con una quietud y una serenidad pasmosas, ante un toro de peligro, con las ideas muy ordenadas, y dio una tanda de naturales excepcionales. En la siguiente tanda de rechazos, el toro se lo echó a los lomos y, milagrosamente, el torero no salió herido. No sé si recordará todavía aquel trance. Bueno, hoy David Galván, con 13 años de alternativa, es un torero maduro, como he dicho antes, que pone mucha entrega, mucha pasión en todas sus faenas y que se ha ganado por méritos propios estar presente en todos los carteles importantes de las ferias importantes, no solo de España, sino de Francia y de Sudamérica, porque Galván es un torero que en Sudamérica ha tenido grandes triunfos, algunos muy recientes. En San Isidro del año pasado, el 24, pues tuvo una actuación en 2 corridas francamente buena y salió de la feria como torero revelación de la feria de San Isidro y probablemente de la temporada. A partir de ese momento, Galván no ha parado, pero así, no ha parado textualmente, de tener triunfos. Yo he hecho una relación aquí que salió rápidamente para no aburrirles, pero en España, pues a partir de ese momento, a partir de la feria de San Isidro del 24, cortó 2 orejas en Alicante, 1 oreja en Algeciras, 3 orejas en el puerto de Santa María, otra oreja en Huesca, 2 orejas en San Sebastián, 1 oreja en Málaga, 1 oreja en Zaragoza, 4 orejas en los barrios, en Cádiz. Pero no solo eso, porque en Francia cortó 1 oreja en Nimes, 3 orejas en Istres y 2 orejas en Dax. Y en Sudamérica ha cortado 2 orejas en Lima, en Perú, 2 orejas en Manizales, en Colombia, y además en Perú ganó el Escapulario de Oro, que es un poco el triunfador, ¿no?, de la feria, en las 3 ferias más importantes, que son la de Lima, la de Chota y la de Cajabamba. Y además salió triunfador con otro galardón, no sé si es el galardón Bienvenida, no sé cómo se llama, de Colombia, de la Feria de Cristales de San Cristóbal, en Venezuela. Bueno, después de enumerar esta larga lista de éxitos, les voy a dejar solos al maestro y a Héctor Vián, como decía antes, cuando entra a la feria de Goleta, cuantos menos peones hay en el ruedo, pues mejor. Para que David nos cuente su visión de la tauromaquia, la experiencia que ha tenido en el ruedo y qué retos se le presentan por delante en lo que queda de temporada y en la próxima temporada. Héctor, cuando tú quieras, yo me siento ahí y te dejo al maestro Galván. Muchas gracias. Pues la verdad que más no se puede decir. O sea, nos ha puesto Javier hoy ya en situación.
Antonio, lo primero de todo, David, pues como decía también Javier, las gracias por estar aquí y preguntarte sobre todo qué tal estás. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy pues fenomenal porque sinceramente desde que quise ser torero siempre veía estas letras con este logotipo y este fondo rojo y las letras en blanco, y para mí era algo muy grande. Quien venía al Club Cocherito era señal de que algo grande había hecho en el toreo. Y yo no considero que haya hecho algo grande, pero me siento muy feliz de estar aquí hoy, ¿no? Entonces, pues, creo que eso resume mi estado ahora mismo, ¿no? Me siento pues muy feliz de estar hoy aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, porque, como bien ha dicho Javier, hombre, hoy un día grande en San Isidro y estáis invirtiendo vuestro tiempo, que es al final lo más valioso que tiene una persona, en venir aquí, en compartir un rato conmigo, y para mí, pues, no hay distancia. Para mí Bilbao está donde tiene que estar y Argentina donde tiene que estar, ¿no? Y es un placer pues haber hecho kilómetros para estar aquí con todos vosotros. Pues lo primero de todo, preguntarte por el principio. Creo que empecemos un poquito hablando de tus inicios y llegar hasta el día de hoy, ¿no? Para conocer un poquito más con cierta exactitud, ¿no? Pues cómo llegas. Quiero que me cuentes cómo empieza la historia de Galván, porque hay que recordar que Galván no, o sea, llevas toda la vida en San Fernando, Algeciras, pero estuviste en Canarias también. Sí, mi historia es una historia pues muy particular, una historia muy singular, y creo que inédita y que nunca se va a repetir, ¿no? Porque partimos de la base de que en mi familia no hay ningún antecedente taurino, en mi familia no hay nadie aficionado, hasta el punto de que por parte de madre, mi familia materna es de Gran Canaria, donde no hay antecedentes taurinos recientes. Yo nazco en San Fernando, pero a los 9 meses de edad, por motivos familiares, de trabajo de mis padres y demás, pues nos trasladamos a Gran Canaria, donde está mi familia materna, que incluso tengo más familia en Gran Canaria que en Cádiz, ¿no? Y allí pues transcurre mi vida desde prácticamente siendo un bebé hasta los 7 años de edad. Estoy 7 años viviendo en Gran Canaria, donde no hay tradición taurina reciente, dentro de un seno familiar que no es nada aficionado. Así que imagínate, ningún tipo de posibilidad de querer ser torero. Sí es cierto que recuerdo que pequeños flashes de cuando uno es pequeño, de que, claro, por la primera televisión española, pues, o Antena 3 creo que también era, televisaban corridas de toros en abierto. Y recuerdo pues estar por allí por el salón de mi casa y quedarme a veces pues viendo esas corridas de toros. Recuerdo, tengo pequeños flashes de esas corridas de toros en Madrid, de los toros de Vitorino, las corridas con las banderas de los borrones de beneficencia y esos pequeños flashes, pero sin ningún atisbo de querer ser torero ni nada. También recuerdo que los viajes a la península, que solían ser en verano, como Cádiz está encuadrado y San Fernando en la ruta del toro, que le llaman, vas viajando a diferentes localidades y vas muchas veces por carreteras donde te encuentras a las ganaderías bravas a pie de carretera y ves los toros. Y a mí me llamaba mucho el animal en sí, el toro bravo, y era para mí mi animal favorito. Yo recuerdo cuando volví a Canarias y la típica pregunta en clase, ¿cuál es tu animal favorito? Y decía el toro bravo, y todos me miraban, ¿qué es eso?, ¿no? Me miraban con cara extrañada, pero bueno, sin querer ser torero, ¿no? Simplemente esos pequeños detalles. Ya con 7 años, también por motivos familiares, pues nos trasladamos a San Fernando, de donde es la familia de mi padre, y desde los 7 años hasta los 13, como ha dicho Javier, pues igual, transcurre mi vida como la de un chico normal, con mis estudios, mis actividades extraescolares de deporte típicas, pero sin ningún atisbo de toro. Y es un día, cuando estoy en casa de mis abuelos, a mi casa pues tenía que ir en bicicleta, ¿no? Pues estaba un poco lejos. Y por las tardes, cuando terminaba el colegio, pues me gustaba ir a casa de mis abuelos, ¿no? Y estaba por allí un poco jugando y demás. Y iba con mi bicicleta y estaba un día allí en casa de mis abuelos, en el salón. Pasé por el salón y estaba mi abuelo en la televisión, viendo en la televisión las novilladas televisadas de Canal Sur. Me imagino que sabéis cuáles son, ¿no? Las novedades de promoción sin picadores de Canal Sur, que son empiezan un poco
a inicios de verano, ¿no? Y de pronto, pues, me impactó lo que vi en la televisión. ¿Por qué? Porque yo no sé nada de toros. Y vi que estaba toreando un torero, un toro. Pero ese toro, pues, era un heral. Yo en ese momento no sabía que era un heral, que tenía 2 años, que no era un toro de 4 o 5 años. Y el torero tenía mi edad. Era un chico de 14, 15 años. Y a mí eso me impactó. Un torero torando un toro y tenía mi edad. Y me impactó tanto que ahí se prendió la llama. Ahí se prendió la mecha. Tanto es así que yo lo vi, me impactó, no dije nada, cogí mi bicicleta y mi primer impulso fue irme a la plaza de toros a intentar averiguar dónde podía apuntarme a la escuela taurina, pero sin decir nada, porque la plaza de toros estaba en la otra punta de casa de mis abuelos y no me dejaban ir solo. Entonces no dije nada, abuelo, me voy a casa, me voy ya para casa. Se extrañaron un poquito porque era muy temprano todavía, pero me fui. Y claro, ahí pues fue, para mí era una aventura, porque era ir sorteando coches, motos, tráfico. En ese momento no había ni carriles bici en San Fernando, así ya está todo preparado y muy bien. Y era como una aventura. Pero fue tan grande la llamada de la vocación, digamos, esa llama que prendió en mí, que no dudé un minuto y me fui con la bicicleta a averiguar dónde podía apuntarme. Claro, yo me había apuntado previamente pues, a actividades extraescolares de fútbol, deporte, en el patronato de la ciudad, donde vas, hay unas oficinas, te atiende un secretario, y como que el toreo pues iba a ser igual. Iba a llegar a la Plaza Toro, iba a ver una oficina, su secretario con el ordenador, a cogerte los datos. Y claro, llegué y la Plaza Toro San Fernando es una plaza de toros antiquísima. Y está, pues, mitad de la plaza se ve y la otra mitad está metida en edificios. Llegué allí, estaba todo cerrado, solo había una puerta grande de chapa, grande, digamos, que cabe un camión, ¿no? Y otra más pequeñita, de individual, de personas. Y estaba cerrada, una puerta de chapa. Y yo ponía patio de cuadrilla, pero cerrado, mirando por allí, toqué a un timbre y no funcionaba. Y digo, ¿qué pasa aquí? Bueno, no había manera, estaba todo cerrado. Me fui y al día siguiente, tanto era la inquietud que sentía por tener que ponerle nombre a lo que yo había sentido y tener que divagar esa inquietud interna que había surgido en mí, que me orienté que en el colegio había un chico que le decían el torero. Y encima vivía cerca de mi casa. Esto con 13 años. Claro, no, sí, bueno, 13, sí, creo que era 13 y casi cumplí 14 en ese proceso, en esos días. Sí. Y me orienté que vivía cerca de mi casa y que le decían el torero. Bueno, yo sabía que vivía cerca de mi casa porque lo conocía más o menos de vista, pero nunca me había ido con él de vuelta del colegio, andando. Entonces, pues lo esperé a la salida y me fui con él. Ya era un poquito extraño al principio, que hace este ahora viviendo conmigo, si siempre se va solo. Y nadie le pregunté. Digo, oye, ¿qué hay que hacer para apuntarse a la escuela taurina? Y dice, pues mira, nada, tienes que ir allí a la Plaza de Toro, hay una puerta grande de chapa. Le digo, sí, yo he estado allí, pero estaba todo cerrado. Dice, no, sí, es que está cerrado. Tú tienes que llegar allí, una puerta grande de chapa, una puerta colorada, y hay otra más pequeñita. Sí, yo he estado. Pues tienes que dar con toda tu fuerza en la puerta. Digo, sí, ¿no? Yo di el timbre, pero no sonaba. No sé si no se escucha después. No, el timbre eso lleva sin funcionar. Desde que yo estoy en la escuela no funciona el timbre. Tienes que dar con todas tus ganas a la puerta de chapa, pero fuerte, porque nosotros estamos en el ruedo, entrenando. Y si no das fuerte, no nos enteramos. Tienes que dar fuerte con todas tus ganas y asomarte por un boquetito que tiene la puerta de chapa. Un boquetito muy pequeño. Cuando tú al fondo veas, en el caño de luz, veas a una persona con el pelo blanco venir, deja de tocar, ya te van a ver. Y bueno, pues así haré. Total, que terminó el camino a casa, llegué a casa, le dije a mis padres que me iba a casa de mis abuelos, porque no me iban a dejar ir solo a la plaza, y me fui en vez de casa de mi abuelo, me fui para la plaza. Y llegué allí con la bici, exactamente, me cuadré en la puerta y llamé con fuerza. Miraba por el agujerito y no veía a nadie llegar. Llamé otra vez y no veía a nadie. Y a la tercera ya llamé más fuerte todavía
miré exactamente, venía una figura de un hombre con el pelo blanco, que era el maestro de la Escuela Taurina de San Fernando. Me abrió, sí, hombre, tú eres el que me ha comentado que venía, no sé qué. Vale, mira, pasa ahí, te voy a poner ahora con un compañero que te va a enseñar a coger el capote, la muleta y demás. Claro, vale. Me puse en el ruedo, ya me puso con un compañero a enseñarme a coger el capote, la muleta, pero allí no había ni ordenadores, ni había secretario, ni había nada. Aquello era el toreo del pueblo y algo natural y algo que surgió y algo, pues, yo qué sé, yo creo que es muy bonito porque al final es como eso que se dice, ¿no? Torero se nace, después se hace. Yo tenía todos los condicionantes para ser de todo, menos torero. Y surgió la llamada de la vocación de la manera más natural y esa inquietud que yo sentí interiormente por querer ponerle nombre a esa misma inquietud fue lo que me llevó a entrar en la Plaza de Toros ese día, a apuntarme a la Escuela Taurina y en un primer momento era una actividad extraescolar más para mí también, ¿sabes? Que yo en el momento no dije, yo quiero ser torero, ¿no? Era para mí descubrir algo. Pero mi sorpresa fue que aquello que estaba descubierto ya me había elegido a mí. ¿Y en casa cómo lo dices? Bueno, pues como he comentado antes, procedo de una familia que no es nada taurina, no es antitaurina tampoco, pero que no tiene conocimiento de todo, es neófita en el tema taurino. Entonces, pues lo digo con naturalidad, oye, me he apuntado a la escuela taurina, no sé qué. Y ellos pues dicen, estupendo, genial, ¿cuál es el horario? No sé qué, le digo el horario, bueno, pues ya cuando terminas la tarea, pues vale, te vas, no sé qué. También sabía que yo era una persona, un chico responsable y demás, pues siempre que cumpliera mis obligaciones del colegio y demás, pues me dejaban después jugar al fútbol, o al balonmano, o al baloncesto, o apuntarme a los toros. Pues me apuntaba. Y me apunté. Claro, para ellos era algo también nuevo. Y empezaron pues a descubrirlo a medida de que yo fui también pues adentrándome, toreando, como todo, ¿no? Cuando empecé a torear pues empezaron las primeras volteretas, ellos ya a sufrirlo, un poquito también a chocarle. Claro, yo era un menor de edad también. Y al final el toreo es una profesión que si no la conoces, hay un factor ahí que es de integridad física también, es así, hasta cuando empiezas con un novillo. Entonces pues le chocaba un poco, pero siempre gracias a Dios pues tuve la oportunidad de que ellos me permitieron, digamos, discernir bien lo que a mí me gustaba y lo respetaron. Y como creo que veían que yo estaba decidido a conseguirlo, pues me respetaron y fueron un poco aprendiendo a la par que yo iba también avanzando en el toreo. ¿Recuerdas el primer traje que te compraste? Imagino que sería con la ayuda de tus padres. Pues el primer traje de luces que me puse, yo era muy delgadito y bueno, con 13 años me apunté a la escuela, ¿no? Cumplí 14. Dieron las vacaciones. Al año siguiente ya tenía 15. Entonces yo me veía muy mayor. Yo pienso ahora y digo yo, bueno, era un niño. Pero claro, yo eso me lo tomé muy en serio, ¿sabes? Lo que hablamos, esa llamada a la vocación surgió de manera muy fuerte. Entonces yo me apunté a la escuela y había el mismo compañero al que yo le pregunté que cómo había que apuntarse a la escuela tenía mi edad, era de otro grupo del colegio. Y ese compañero ya estaba toreando herales. Ya estaba en novillero y entonces yo me veía muy mayor. Yo me veía muy mayor, que estaba empezando prácticamente y que ya había compañeros con mi misma edad que estaban toreando. Entonces yo decía, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para conseguir que el maestro me haga caso y me ponga a torear también? Para coger la vez a los otros compañeros y no quedarme yo tan atrás. Entonces pues había una fecha que era en la feria de San Fernando y era una novillada que era ya de luces, no era de corto, digamos, ¿no? No era una novillada ya, era sin picadores, era herales, no era una becerrada de añojo. Pero claro, para llegar a esa, pues primero tenía que torear por lo menos 3 o 4 novilladas de añojos
a principio de año. La Feria de San Fernando es por la Virgen del Carmen, es en julio. Entonces, pues anteriormente, entre los meses de febrero y hasta julio, pues tenía que torear por lo menos 4 novilladas, sin picadores, de añojos. Hasta llegar a esa fecha, que era ya debutar con herales. Era un paso en ese momento pues muy grande, porque era empezar de cero a en 3 o 4 meses ponerte a torear sin picadores a la altura de los compañeros que estaban toreando desde mucho tiempo. Y entonces yo pensé, ¿qué puedo hacer para que el maestro me haga caso? Porque primero el que me tiene que poner es el maestro de la escuela. El que tiene que... Maquinabas una barbaridad. Claro, bueno, yo ahora mismo lo veo con el paso del tiempo, lo veo con la perspectiva de ahora y digo, yo realmente en el momento no sabía ni por qué lo estaba haciendo. Yo lo estoy argumentando ahora porque lo he vivido. Pero en un momento lo que veo es que era una cosa que me salía natural y que era una inquietud interna y unas ganas de ser. Y como lo sentía, pues lo llevaba a cabo, ¿sabes? Y como me era mi inquietud tan grande, pues necesitaba materializarlo. Entonces, pues ese inconformismo me llevaba a esas cosas. Entonces digo, ¿cómo puedo llamar la atención del maestro para que me haga caso y me ponga a torear? Porque no me hace caso, hacía caso a los que estaban toreando, que eran los que él creía que tenía que invertirle el tiempo para llegar a las novilladas y dar la cara. Entonces, pues se me ocurrió de cuando llegara del colegio, las clases eran a las 6 de la tarde. Entonces, pues en vez de a las 6 de la tarde, yo me orienté también que el profesor de la escuela, el maestro, estaba en la Plaza Toros ya, allí haciendo sus cosas en el aula taurina, pues desde las 4. Y entonces yo cogí y llegaba del colegio y rápidamente me cambiaba y me iba con la bicicleta a la Plaza Toros. A las 4 menos cuarto estaba en la puerta de la Plaza Toros. El maestro llegaba, pero bueno, ¿pero qué haces aquí? Si quedan todavía 2 horas y cuarto para empezar las clases. No, maestro, es que he venido y... Es que me cogía bien, no estaban mis padres en casa, no sé qué, y me cogía bien para venirme ahora y... ¿Esto no le importa? ¿No? Bueno, ya está, quédate aquí porque te vas a quedar esperando 2 horas y cuarto. No, yo me voy a poner ahí a entrenar un poco. Y cogía, entraba y me ponía en el ruedo, solo. Él estaba dentro en el aula y yo me ponía en el ruedo pues a hacer ejercicio, a correr por el ruedo, a subir escaleras, a bajar, subir y bajar, subir y bajar, a correr. Y yo, sinceramente, mi objetivo, hombre, era estar fuerte, pero mi objetivo era sudar, ¿sabes? Sudar para que cuando el maestro saliera me viera que me lo estaba currando, que estaba sudando y que yo quería que me pusieran a torear porque me lo estaba trabajando. Entonces era eso, era una llamada de atención y en ese momento pues para mí era el arma que yo creía que podía utilizar para conseguir llamar su atención y que me pusiera. Y efectivamente surgió efecto, porque un día y otro y otro y otro, pues conseguí llamar esa atención del maestro y que me pusiera en unas novilladas que me puso. Que un poco fue también porque, hombre, es un poco, pero también lo sentí así. Me dijo que me iba a poner y en el momento, hubo un momento que me iba a poner una novillada a principio, en febrero, y en el momento en el que se decidía que iba a torear yo y no otro chico, pues al final pues decidió que iba otro chico y eso se decidió allí en la escuela, ¿no? Y me sentó fue para mí un palo tan grande que me quité de en medio y me metí en el desolladero de la plaza, pues la plaza tenía desolladero para cuando terminaba de carnicería y demás. Y me metí allí, me escondí y rompí a llorar. Y estaba yo destrozado, pero yo no quería que me vieran así. Y las cosas, ¿no? Pasó un rato, ya me echaron en falta, se pusieron a buscarme, ya me encontraron allí. Y eso realmente no fue premeditado mío de llamar la atención, el ponerme así. Fue ya que vi que estaba todo perdido en ese momento. Con 15 años y pensaba que estaba todo perdido en ese momento. Pero me sentí así de mal y en el último momento, que era el momento que se decidía, y ver que al final no se cuadraba, pues me sentó muy mal.
Entonces pues me escondí derrumbado y al final pues me encontraron y ese punto fue el punto al final de inflexión por el cual al final me dijo, bueno, pues este tío se lo ha currado día a día y encima se nota que le toca la fibra el haberse quedado fuera, como me pusieron, ¿no? Me pusieron, toré las 3 o 4 novilladas esas que necesitaba y llegó a la feria de San Fernando, y ahora voy a tu pregunta, que llegó a la feria de San Fernando en julio y era también mi debut con Herales, una novillada de cebada gago. Y claro, era de luces, era también mi debut de luces, era muy importante y no encontraba trajes por ningún lado. Fui a Jerez, recuerdo, a un hombre que alquilaba trajes y todos me quedaban grandes, todos trajes. Y por mediación de un banderillero que ya no toreaban, incluso iba a las corridas a verlas y demás de San Fernando, pues se enteró el hombre de que necesitaba un traje y tenía uno en una vitrina en su casa que decía que no lo había sacado nunca, pero confiaba en mis condiciones y quería que me lo probase. Y era un traje del maestro Luis Miguel, que yo en ese momento a Luis Miguel ni lo conocía en persona. Y lo probé y la talegía me estaba perfecta. Perfecta, era un malva y plata, y oro, perdón, un malva y oro. Y la talegía me estaba perfecta. Y la chaletilla un poquito grande, pero bueno, me lo puse y ese fue mi primer traje, el primer traje que tuve. Fue un poco una circunstancia así también especial, porque seguidamente, al cabo del tiempo, el maestro Miguel pues, fue mi padrino alternativo y yo también estuve en su última corrida, en su despedida, que él se vistió de malva y oro, ¿no? Ahora, la etapa sin caballos quizás la más bonita, ¿no? Porque siempre jugáis un poquito, pues como decía, con esa ilusión o inconsciencia, ¿no? Por momentos, pero cuando ya se pone la cosa seria es con caballos y hacerlo como lo haces en plazas ya de cierta exigencia, imagino que implica un cambio de chip, un cambio mental. Sí, por supuesto. La etapa de sin picadores creo que es muy bonita porque está todo por descubrir. Aquí nunca se termina de aprender, pero en ese momento es un momento de mucha inocencia, ¿no? Y de que te fluye lo que tienes más intrínsecamente en tu esencia, ¿no? Surge lo que tú eres como torero y lo desarrollas con el conocimiento que tú tienes, que a lo mejor es poco, pero de una forma muy natural. Sí es cierto que mi carrera pues, fue en ese momento muy rápida porque estuve poco tiempo sin picadores, debuté con picadores y el cambio ese al novillo picado pues se notó bastante, nada más que el volumen pues ya se nota, ¿no? Pero como yo tenía pocos conocimientos, pues es cierto que cuando me presentaban dificultades, tanto los novillos como posteriormente después, pues, claro, estuve también poco tiempo con picadores y tomé una alternativa pronto, pero en ese momento, cuando me presentaban dificultades los novillos picados, yo tenía pocos conocimientos y pocos recursos técnicos. Entonces yo tiraba siempre de actitud. Yo decía, bueno, yo tengo mis condiciones innatas y yo lo que cuento ahora es con tirar de actitud. Entonces tiraba mucho de actitud. ¿Qué pasa? Que la verdad que me dieron muy fuerte los toros, ¿no? Y me cogieron y me dieron muy fuerte, ¿no? Pero todas esas vivencias pues, me hicieron también madurar mucho y conseguir pues, una cosa que creo que es importante en el toreo, que es ser fiel a tu autenticidad. Entonces, pues, esa etapa, pues la recuerdo, la primera con sin picadores, con muchísimo cariño y porque se desvelaba pues la esencia que tenía uno de forma totalmente natural, y después con picadores pues ese compromiso y más como profesional, ¿no? Ya eres profesional, ya sale el toro, el novillo picado es prácticamente un toro y tienes que adquirir un compromiso total, ¿no? Saber que esto ya no es un juego y tener conciencia y consecuencia de que yo estoy aquí y tengo que estar dispuesto a entregar lo que tengo que entregar para conseguir un resultado. Y esa conciencia es importante tenerla porque si no se convierte el camino en algo muy
muy banal, ¿no? Y el toreo es un ejercicio sobre todo de verdad y el camino tiene que ser de verdad. Luego llega la alternativa en Sanlúcar, que me gustaría que cuentes el por qué eliges, porque imagino que igual fueron circunstancias, ¿no? Pero Sanlúcar y que sea con Ruiz Miguel, porque eso es, como has dicho antes, me ha sorprendido el tema del traje, ¿no? Parece como que está todo unido, había un principio y un paréntesis, ¿no? En el que iban a estar relacionado con Ruiz Miguel, que encima es torero de la zona, y al margen de eso, también que, pues oye, que cuentes qué te dice, ¿no? ¿Qué dice Ruiz Miguel en esa alternativa? Porque al final es también su última tarde, no solo de alternativa. Pues la alternativa también es una anécdota realmente, porque la alternativa surge de una manera también muy especial y muy significativa, porque toreo voy por primera vez a América de novillero y toreo en la feria de Quito, la última feria que se dio de Quito. Eso es en noviembre. Y toreo en la feria de Quito, bueno, salen las cosas bien, gracias a Dios, soy el torero, el novillero triunfador, ganó en Quito dan el premio al matador, el Jesús de Gran Poder, y al novillero la Virgen de Quito, ¿no? Gana el Jesús de Gran Poder Ponce, y yo gano la Virgen de Quito, al novillero triunfador de la feria. En la misma feria de Quito daban un festival que siempre combinaba pues toreros, figuras del toreo del momento con figuras de otros tiempos. En este caso pues Ruiz Miguel estaba en ella. Y encima pues también una de las tardes de la feria de Quito era televisada por Enrique Romero, de Canal Sur. El viaje de vuelta de esa feria, estamos todos en el avión. Entonces, pues, en el avión se da un viaje tan largo a América, pues da lugar también, te puedes levantar en momentos, ¿no? Y se hace una pequeña reunión en el avión. Y en la reunión, pues, surge mi alternativa. Y también de una forma muy natural, ¿no? Porque, claro, como había conseguido un triunfo en la feria de Quito y mi trayectoria como novillero, pues había sido también buena, ¿no? Y se habían creado buenas expectativas. Pues se crea un ambiente en el avión como, bueno, ya tiene que tomar la alternativa el año que viene, ¿no? Ruiz Miguel en ese momento está retirado. Él toreaba festivales, pero estaba retirado. Y de forma natural, pues como unas fichas de dominó que van cayendo una a una, pues dice Ruiz Miguel, pues yo, si David quiere tomar la alternativa el año que viene, yo reaparezco y se la doy. Estaba Ponce también, que había ganado el premio de la feria. Pues yo soy el testigo, maestro. Y estaba Enrique Romero. Dice, bueno, pues entonces yo la televiso, si es el Día de Andalucía. Dice, si es el Día de Andalucía, yo la televiso. Entonces tenía que ser una plaza de Andalucía, del Día de Andalucía, y dentro de las posibilidades que había, pues también surgió pues, un sitio bonito que huele a torería, sabor y un poco va en el concepto del toreo que puede tener, en este caso, el torero que iba a tomar la alternativa pues era Sanlúcar de Barrameda. Y así surgió, de esa forma, ¿no? Entonces fue también muy natural y especial, porque como dice, ¿quién iba a decir que iba a tener ese cartel de alternativa cuando empezaba? Y bueno, y lo que me dijo el maestro Ruiz Miguel en la ceremonia, pues me dijo que a él le iba a dar la alternativa el maestro Rafael Ortega. Que para mí el maestro Rafael Ortega ha sido y es el máximo referente como torero que yo siempre he tenido. Y él fue su maestro, el maestro Rafael Ortega fue su maestro. Entonces, él me dijo en la ceremonia, el maestro Rafael Ortega quiso darme una alternativa para continuar el legado, pero por un percance que tuvo en Barcelona, pues no pudo dárselo. Pero hoy yo me siento complacido de poder cumplir el sueño que tenía el maestro Rafael Ortega conmigo, en este caso contigo, y lo siento de este modo igual. Entonces, pues para mí también fueron palabras pues, con mucho significado y de peso, porque
aparte de lo que significaba ese cartel, el maestro Rafael Ortega para mí significaba y significa pues una figura de un gran peso en el toreo. Bueno, imagino que cuando surge esa reunión en el avión, se te pasaría volando el vuelo, porque eso imagino que estás en una nube, ¿no? Sí, bueno, fue muy feliz el pensarlo y el sentirlo, y al mismo tiempo pues se me pasó toda esta historia que he contado, se me pasó por la cabeza, porque digo, pues sí, parece que fue ayer cuando estaba tocando a la puerta de Chapa y intentando apuntarme a la escuela, y ahora resulta que estoy tomando la alternativa y han pasado prácticamente nada, ha pasado muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le ha pasado? Bueno, pues había pasado 5 años. Hoy en día es una carrera muy rápida. Sí. Muy rápida. De eso de no saber coger un capote de una muleta en mi vida, en 5 años pues estar tomando la alternativa. Es muy significativo y también parte de una historia especial, como digo, ¿no? Y personal. Ahora, después de la alternativa siempre se dice que hay un parón, un momento duro. ¿Cómo vives esos años posteriores? Porque luego llegaremos hasta el día de hoy, que las cosas están ya funcionando con una normalidad dentro de lo que todos esperábamos, porque también hablaremos pues, de lo que te ha esperado la afición, pero también hay momentos muy duros, ¿no? Entonces quiero que cuentes un poco también ese proceso, ¿no? Asimilar ya que cambias del novillo al toro y de que ya cuesta más torear en diferentes sitios, pues en gran parte porque hay más toreros. Sí, por supuesto. Cambia mucho, y el principal cambio es el que he comentado antes, que tomo la alternativa y, como hemos dicho, pues dentro de una carrera muy prematura, pues me encuentro en una situación que tomo la alternativa muy temprano, pero siendo joven, tomo la alternativa y mis compañeros en ese momento, a partir de ese momento, pues van desde compañeros coetáneos míos que están recién alternativados hasta figuras del toreo, hasta toreros veteranos. Entonces, pues el toro sale, la afición va a verte y ahí no se entiende de sabes menos, sabes más, no te pide el carnet de identidad ni el carnet profesional. El toro sale y tú te tienes que poner con tu verdad. Entonces yo en el principio, pues yo tenía mis condiciones innatas, mi forma de expresar el toreo, que había creado buenas expectativas y demás, y yo sabía que si un toro pues me permitía expresarme como torero, pues aquello iba a fluir. Pero en el momento que me podía propiciar alguna dificultad, pues claro, yo no tenía conocimientos todavía suficientes que podía tener otro compañero. ¿Pero pensabas que te faltaban conocimientos o lo piensas ahora visto con perspectiva? No, yo era consciente en el momento, por supuesto que era consciente. Yo me ponía delante del toro y sabía cuando estaba dominando y cuando estaba a merced. Lo que pasa es que cuando estaba a merced, yo estaba mentalizado de que me tenía que quedar muy quieto. ¿Sabes? Yo decía, bueno, aquí ahora me faltan conocimientos, pero tengo que tirar la actitud. Y para mí la actitud era quedarme muy quieto y que pasara por donde fuera. Ponerme con mi verdad y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que es cierto que torero se nace, pero después uno se tiene que hacer. Y en el hacer está todo el proceso. En mi caso, pues ha sido un proceso que me ha tocado pues vivir en ese momento, en ese proceso, pues 14 jornadas. Que bueno, es mi historia, son 14 jornadas, pero cada jornada pues tiene un nombre y tiene un proceso madurativo y tiene una experiencia y tiene un porqué, ¿no? Con el tiempo. Entonces, pues, sí es cierto que en esos momentos, Aitor, son 14 jornadas, entonces son 14 veces que tienes que recuperarte, son 14 parones. Entonces, pues, esos han sido pequeños frenos a mi carrera que en esos momentos pues, te dejan un poco sentado o un poco más frenado, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios he tenido también personas claves en el camino que incluso en momentos determinados han confiado más que yo en mí mismo, y me han hecho pues seguir el camino, ¿no? Yo soy una persona de fe y muy creyente y creo que Dios siempre te pone como a Jesús, ¿no? Un Cireneo al lado para que aguante también tu
tu cruz en dificultades y te ponga por el camino adecuado. Y yo, gracias a Dios, pues he tenido personas así clave y gracias a ellos también estoy aquí. Porque yo creo que lo veníamos hablando antes en el coche. ¿No has tenido la sensación de que eso es una sensación que yo creo que tenéis pocos toreros, ¿no? Es la de que el público te espera, que saben que tienes algo y que el día que pase algo van a estar ahí? Sí, la he tenido, siempre he sentido que la afición esperaba de mí y eso muchas veces me ha llegado a atenazar mucho. ¿Sabes? He sentido muchas veces que eso me ha limitado en muchos momentos mi forma de expresarme delante del toro, porque soy una persona que por naturaleza creo que soy responsable y intento hacerlo todo con mucha autenticidad, ¿no? Con mis defectos y mis virtudes, pero intento ser yo y ser sincero, ¿no? Y entonces muchas veces el querer colmar expectativas que veía que había puestas en mí, pues me ha hecho atenazarme. Y con el paso del tiempo he visto que la mejor forma de devolver a la gente ese cariño, esa expectativa, es despojarme de esa presión y que no tengo que demostrar nada, sino que tengo solo que mostrar cómo soy. ¿Sabes? No tengo que demostrar, tengo que mostrar quién soy y lo que hago con mi sinceridad. Habrá quien le guste y habrá quien no. Y a las personas a las que le guste serán las que han puesto esas expectativas en mí y verán colmadas sus expectativas si yo muestro cómo soy con sinceridad. Me imagino que tiene que ser muy duro el hecho de saber que tienes algo dentro y no poder mostrarlo. Es decir, esa época en la que pues, no se torea unas cifras en las que uno se sienta pleno, ¿no? Se torea poco, en las que, por ejemplo, que es una cosa que también quiero que nos cuentes, ¿no? Cuando también has ido a América y has seguido yendo, ahora cuando también te han seguido yendo bien y pisando muchísimas plazas que te tienen cierta estima, cierto aprecio, porque han pasado cosas muy importantes ahí, y también has tenido que buscar también ilusión y reforzar pilas. Sí, por supuesto. Ha habido momentos en los que he pensado si era el camino correcto, ¿no? Si seguir o no seguir. Yo siempre pongo el punto de inflexión de mi carrera a la etapa también del COVID, porque me encontré en una situación donde estaba en un ostracismo profesional total, aparte de la situación complicada que vivíamos, que nos toca a todos vivirla, pero en cuanto a mi profesión como torero, cuando empezó el toreo a emerger otra vez, a funcionar la industria del toreo, yo me encontraba en una situación que nadie, no tenía ninguna llamada, nadie me hacía caso prácticamente, me encontraba solo. Tuve que incluso pues, buscar otras vías para subsistir, ¿no? Trabajar por primera vez en algo diferente que no era el toro y bueno, pues estuve en el descorche del Alcornoque, que es una actividad pues muy tradicional, muy rudimentaria y bastante exigente, y me sirvió mucho porque valoré muchísimo todo el entramado de personas que trabajaban y de forma tan dura pues seguían hacia adelante, sacaban sus familias hacia adelante, y yo era el más joven allí, pero me tocaba en ese momento pues hacer frente a mi situación y tenía que tener algún subsidio, y en ese momento el descorche pues era la oportunidad que se me presentó y la llevé a cabo, y gracias a eso pues podía después ir a los tentaderos que me surgían o hacer la preparación de una forma digna también y bueno, tener mi necesidad resuelta, ¿no? Y bueno, y al final pues creo que fue una etapa en la que, como el descorche del Alcornoque, pues también me sirvió a mí, también metafóricamente, como que yo mismo también me quité muchas capas, ¿no? Y me quedé como desnudo ante mi situación. Y como me dijo la persona que desde el primer momento creyó más en mí que yo mismo, que es Miguel, que ahora mismo pues me acompaña a todos lados, pues me encontré en esa situación desnuda y gracias a él
pues seguí hacia adelante, porque en ese momento en el que nos encontrábamos lejos, que no teníamos posibilidad de estar juntos, no más que por llamadas y demás, porque estábamos... yo podía ir a trabajar, pero no podía, tenía que tener un salvoconducto, no podíamos ni vernos, ¿no? Y él me escribió en un momento una cosa pues que me sirvió a mí de una motivación tremenda y que fue un punto de inflexión, ¿no? Y me dijo así, ¿no? Que siempre lo llevo ya conmigo, ¿no? Me dijo una frase y me puso: ser firmes en la fe, constantes en la esperanza. El Señor no abandona la obra que Él mismo ha iniciado. Seguidamente lo leí, me llenó tanto que hablé con él, lo llamé y me dijo: mira, David, no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Porque tenemos un propósito, tenemos un porqué. Si de verdad ponemos toda la fe en el día a día, encontraremos el cómo y el qué para conseguirlo. Solo te pido que confíes y que yo estoy contigo. Entonces, pues, a partir de ahí, me centré junto a él en el día a día. No teníamos nada, pero sabíamos que en el día a día, si poníamos todo en el tablero, iba a ser la suma para conseguir la oportunidad. Y así fue, pues, como frente a esa situación de ostracismo total, pues fue alimentándome día a día, sin tener nada, pero intentando todos los días hacer todo lo que estaba en mi mano para creer lo que todavía no se veía. Digamos que veía con ojos de fe, no con los ojos de la razón. Con los ojos de la razón estaba sentado, estaba sin ninguna oportunidad, pero con los ojos de la fe pues me hacían ver pues, que había luz en el camino, aunque fuera muy lejos todavía. Y así fue pues como empezamos a dar pasos día a día, hasta que surgió la oportunidad. Y claro, después de la pandemia ha habido ciertas actuaciones que recordamos, ¿no? Televisadas de la Magallánica, por ejemplo, la Copa Chanel, varias actuaciones muy relevantes, pero el golpe sobre la mesa es el año pasado. El año pasado hay varias actuaciones, mencionado antes Javier, Dax, Alicante. Yo recuerdo sobre todo porque muchos de aquí igual seguramente estuvieron presentes en San Sebastián, con aquel toro de Fuente Imbro, y en general fue una temporada que ha sido la que te ha dado luego que este año las cosas vayan bien, y encima las que has tenido este año, de momento las cosas están yendo bastante bien. Entonces creo que el golpe sobre la mesa también más fuerte y más rotundo, quizás yo picando poco a poco, 21, 22, 23 y 24 sigue un golpe más que rotundo. Claro, es que fíjate que lo que he comentado, que partíamos no de cero, sino de -1, ¿no? Entonces, pues la gran oportunidad del primer punto de inflexión fue la inclusión en la Copa Chanel, el cortarle las 2 orejas al toro de José Escolar en esa primera corrida de toros de la Copa Chanel, que fue televisado por la Comunidad de Madrid. Entonces tuvo una gran expansión, porque bueno, fue una tarde complicada, difícil, que el primer toro pues no pasó nada, digamos, de triunfo, el segundo toro me da una cornada, pero me mantengo en el ruedo, el toro lo echan para atrás, sale un sobrero de José Escolar, y con la paliza, con todo, pero gracias a Dios pues sigo manteniéndome en el ruedo, le corto las 2 orejas al toro. Y esa tarde pues tiene una relevancia grande para cómo estaba mi situación. Paso de no tener nada a torear esa corrida de toro de la Copa Chanel, cortar las 2 orejas al toro de José Escolar y salir de allí pues con una corrida de toros en San Jorge por Zaragoza, en Zaragoza por San Jorge. Me salió una corrida de toro, la primera corrida de toro de Miura que toreaba, que era en la línea, y en Francia también pues me salió otra corrida de toros en Aignan. Entonces pues de pronto pues me encontraba otra vez que mi nombre pues volvía a escena, pero claro, el camino era el que me tocaba recorrer. A lo mejor pues a ojos del concepto que se le ve a David Galván, pues un concepto artístico, un concepto clásico, pues ahora lo que me tocaba era lo que me venía, ¿no? Y me venían pues, igual que le había cortado las 2 horas a un toro de José Escolar, pues tenía que aceptar una corrida de toro a lo mejor de Miura,
O en esos años, toreé corrida de toros de todos los encantes prácticamente. De Lura, José Escolar, Vitorino, Adolfo, Soria, que coincidimos. Bueno, de Atanasio, de Santa Coloma, por supuesto de Domé, de Núñez. Toreé prácticamente de Murube, todos los encantes que hay en el Campo Bravo. Y gracias a Dios, en todas y cada una de ellas pude triunfar. Porque me replanteé todo, ¿no? Lo que antes encontraba una limitación de estas ganaderías puede ser una limitación a mi concepto, ahora lo encontraba como una bendición, lo encontraba como la oportunidad. Era como aquello que necesitaba, pues se ponía sobre la mesa. Lo único que tenía era que cogerlo y decir, pues, sin renunciar a mi personalidad, yo lo que quiero en el toreo es marcar mi camino con mi personalidad, que el que me vea diga, ese es David Galván. Pero sacar nuevos registros. Yo creo que un artista, como cotiza, es por su personalidad. Su personalidad diferencial, ¿sabes? Que sea diferente. Entonces, pues ya decía, bueno, tengo estas corridas que supuestamente a lo mejor son a contraestilo de mi concepto natural. Pero también eso es un tópico, porque yo tengo seguro capacidad y registros que seguir descubriendo en mi tauromaquia para hacer frente a esas corridas y solventarlo con triunfo, porque yo también tenía claro de que para seguir sonando es importante las sensaciones, pero tenía que materializarlo, tenía que conseguir triunfar para conseguir seguir escalando en la profesión. Gracias a Dios lo conseguí sacar registros nuevos de mi tauromaquia, siendo fiel a mi personalidad y triunfar con todas esas ganaderías. Pero mi gran objetivo era conseguir los avales suficientes para conseguir una corrida de toros en el sitio donde yo sabía que me podía cambiar de manera más fuerte mi carrera, que en este caso, en mi mente era Madrid. Entonces, 2022 y 2023 conseguí una gran regularidad en el triunfo y con ello unos avales, entre comillas avales, para ganarme un puesto en la Feria de San Isidro de 2024. Entonces, el objetivo se estaba cumpliendo. Había conseguido estar en un ostracismo total, asumir el camino que me tocaba, conseguir triunfar en esas corridas y conseguir la inclusión en la feria de San Isidro, que es muy difícil entrar realmente. Entonces, el 22 de mayo de 2024 era la fecha clave en mi carrera, definitivamente. Todo lo que había conseguido labrarme en 2022-2023 pasaba examen, digamos, en 2024 la feria de San Isidro. Entonces, esa tarde era clave. Pues llega esa tarde y sale mi primer toro. El toro sale y bueno, dentro de una actuación que creo que fue sólida y demás, pero no hubo triunfo de estas actuaciones que no hay triunfo. Me ovacionaron y demás, pero no había el triunfo necesario para ese punto de inflexión que yo necesitaba. Entonces sigue la tarde, claro, yo me encontraba que me quedaba un cartucho nada más, un toro. Y ya pues durante toda esa tarde mi mente empieza un poco a embargarme también pensamientos de todo tipo, ¿sabes? Pensamientos de seguridad, pero también muchos de duda, de decir, joder, todo lo que puede ser en el camino. Desde que Miguel me envía ese mensaje, que empezamos a trabajarlo, conseguir triunfar todos estos 2 años para conseguir este puesto en San Isidro y que ahora me quede un toro y sin este toro no van las cosas, ¿qué va a pasar ahora? Otra vez me voy a quedar parado, ¿no? Entonces, fíjate, en mi mente surgían muchísimas ideas, hasta el punto que pensé, como en este toro no pasa nada, no vuelvo a torear. No vuelvo a torear. Me puse en ese límite y bueno, y llegó el momento de que salió el toro. Y salió el toro y empezó a hacer cosas, bueno, los que lo visteis, pues supongo que lo sabréis, y empezó a hacer cosas feísimas. Cosas para que parecía que no iba a ser posible nada el lucimiento. Empezó el toro pues muy avanto, arrollando, en el tercio de varas arrollando, sin hacer caso a los capotes, en banderilla mi cuadrilla pasó un quinario porque el toro prácticamente no obedecía. Hacía cosas que parecían que iba a ser imposible, que iba a ser el último toro de mi vida. Entonces, bueno, pues cogí la muleta y me fui para el toro y de pronto
Pues le pegó el primer muletazo por bajo, el segundo, y de pronto pues surgió la magia. Se quedó el toro en los vuelos de la muleta, yo lo toreé de una forma totalmente inspirada, surgió todo de forma natural, fluida y sobre todo sincera. Porque en ese momento lo que me quedaba era ser yo mismo. Previamente a ese toro, me dijo Miguel, David, olvídate, no tienes que demostrar nada a nadie, lo que decía antes. Sé tú mismo y ya está. Él parecía que me conocía, ¿no? Me estaba viendo mi rostro, ¿no? El momento. Sé tú mismo. Y fue lo que pasó. Fui yo mismo, de forma sincera, con mis virtudes, con mis defectos, a la gente que le gustó, a las que no. Pero fui yo y surgió la magia. El toro entró en los vuelos de mi muleta, yo lo toré de manera fluida y todo surgió realmente de una forma totalmente inesperada, porque fue una faena muy heterodoxa en su composición de estructura de la faena. Fue muy clásica en el tipo de muletazo, porque oye, no hay nada más clásico que un doblón por bajo, que un pase de pecho al hombre a la contraria, que una trincherilla, que un volapié, una estocada. Pero el conjunto de la faena fue de una estructura diferente y surgió de forma natural. Yo eso ni lo había pensado ni lo había al revés, ¿no? Fíjate que lo que hacía pensar era que no iba a poder tener ningún tipo de faena al toro al principio, pero la fe en ese momento me guiaba y creo que Dios ahí pues me dio la fuerza y la entereza que necesitaba para hacer frente al que era el último toro de la tarde de mi vida. Además, este año diste también un pregón, ¿no? Hiciste, y me imagino que también tendrá mucho que ver con lo que sucedió el año pasado, un modo de agradecimiento. Sí, claro. Vi el pregón de Jesús de Medina Celi, de Madrid, y bueno, por supuesto es como agradecimiento, y fue una propuesta por parte de la archicofradía, de su hermano mayor Miguel Ángel Izquierdo, también de los frailes capuchinos que regentan la imagen. Y bueno, lo hice como gratitud y contando un poco también la historia, porque también no la he contado antes, pero bueno, sí, para poneros un poco en contexto. En el momento ese que estoy hablando, en el que me encuentro en un ostracismo total y sé que solo una plaza pues, puede llegar a darme ese punto de inflexión que necesito, que es Madrid. Empieza a regenerarse el toreo y se da la primera feria de San Isidro, salen los avances de los carteles en la prensa, avances no oficiales, y sale pues los avances y sale de pronto mi nombre. Entre los avances, entre las 30 corridas, entre las 30 tardes de toros de Madrid, pues sale mi nombre en una de ellas, en una de las combinaciones. Entonces yo lo leo, estoy allí en Algeciras, lo leo y pues súper feliz, voy en busca de Miguel y se lo digo, Miguel, lo que necesitamos, tenías razón, lo que me habías dicho día a día, tenemos la fe, ya encontraremos el cómo conseguirlo y ya ha tenido sus resultados, fíjate, tenemos la oportunidad. Felices, ¿no? Entonces, pues, como todo en ese proceso, para mí lo que había primado había sido eso, los ojos de fe, no la razón, pues digo, pues mira, como ya han fijado que va a ser la gala de San Isidro tal día de presentación, aunque todavía no saben los carteles, pero ya habían anunciado la gala, ¿qué día era? Digo, pues voy a ir a la estación y voy a comprar ya los billetes. Por seguir esa senda, ¿no? De decir, bueno, aunque todavía no lo vea materializado, pero voy a confiar y lo voy a comprar ya. Porque esto era como una celebración también para mí, ¿no? De nosotros. Oye, nos merecemos por haber seguido el camino así. Y fui a la estación de Algeciras y compré los billetes. Claro, yo estaba de trabajar en las Conchas, no tenía mucho tampoco dinero y tuve que comprar el básico, que no se podía descambiar. Me lo dijo, oye, ¿es el básico o el flex? Y digo, no, es más baratito. Entonces me dieron el básico. Oye, no se puede descambiar. Digo, no, si no lo voy a descambiar. Entonces, lo compré. Pasaron 2 días y al cabo de 2 días sale nuevo avance
ya oficial de los carteles de San Isidro. No era la presentación, pero como los carteles definitivos de la feria en la prensa, seguían todos iguales, menos un nombre. David Galván ya no estaba en los carteles. De las 30 tardes, pues cada tarde pues cada corría 3 toreros. Pues fíjate, unos cuantos toreros. El único nombre que había cambiado había sido el mío. Bueno, lo vi, fui corriendo, estaba Miguel comiendo fuera con sus niños y con la mujer. Fui corriendo a verlo, bueno, yo pues destrozado, ¿no? Y como digo, como dije en el pregón, ¿no? Digo, y con lágrimas de falta de fe, pues en el momento ese se me derrumbaron todos los esquemas. Le dije que ya no tenía sentido nada, que ya lo que necesitábamos y demás lo habíamos tenido ahí en la palma de la mano y ya sabía cuánto más beneficio. Y en ese momento, pues me impresionó muchísimo su respuesta. Porque fue una respuesta totalmente calmada, convincente y llena de serenidad. Y me dijo, no, si vamos a ir a Madrid, vamos a coger el tren, que tiene los 2 billetes, y vamos a ir a Madrid, porque ahora es cuando el camino cobra el verdadero sentido, porque tenemos una misión que hacer. Y le fui a preguntar, ¿pero por qué? Dice, pero lo único que te pido es que no me preguntes nada, ni a dónde vamos, ni el por qué, hasta que no lleguemos al sitio. Y bueno, como me lo dijo de una manera tan convincente, pues me dejó sin palabras. Al día siguiente cogimos el tren, efectivamente, fuimos camino a Madrid, en el camino pues en silencio todo el camino, llegamos a Atocha, fuimos andando hasta el barrio de las Letras de Madrid. Y nos paramos justo en la puerta de la Basílica de Jesús de Medinaceli, que yo nunca había estado allí, ni sabía que estaba allí, sinceramente. Yo no sabía que estaba allí. Dice, hemos llegado al sitio. Y nada más llegar, estaba Víctor, que hoy día pues trabaja conmigo y es la persona que nos lleva la comunicación y la fotografía y demás. Pero en ese momento era solo un amigo que teníamos. Estaba allí esperándonos, que había servido de enlace con el hermano mayor de la archicofradía de Jesús de Medinaceli, que hoy día es un íntimo amigo nuestro también, Miguel Ángel Izquierdo. Había servido de enlace para que Miguel Ángel Izquierdo pues, nos abriera en ese momento la basílica, que estaba cerrada. Llegó a nuestro encuentro, nos abrió la basílica y nos condujo al camarín del Cristo. Nos abrió el camarín del Cristo y allí pues estuvimos pues rezándole, haciéndonos nuestras peticiones y de ahí pues salimos más en paz y con una sensación diferente y especial. Salimos y nos fuimos de vuelta de nuevo a Atocha a coger el tren de vuelta. Fuimos de nuevo callados, sin decir nada, porque claro, había sido todo tan raro, tan especial, tan diferente. Cogimos el tren de vuelta y en ese momento empezaron a llegar las señales. La primera gran señal. En ese momento yo estaba fuera de la feria de San Isidro. No tenía absolutamente nada. Y no es como ahora que la Copa Chenel, donde he dicho que actué y toreé y cortaba 2 orejas al toro este de José Escolar, no es como ahora que se hace todo más organizado y demás. Era la segunda edición, creo que era, y era todo más improvisado. Entonces, en principio yo casi que no tenía ni esa oportunidad. Me habían hablado un poco por encima, pero lo habíamos descartado porque no habíamos tenido más noticias. Pues de vuelta en el tren empiezan a sonarme en el teléfono, a enviarme notificaciones. Y veo que han anunciado los 19 toreros de la Copa Chenel 2022. Y entre ellos pues estaba yo. Claro, eso en ese momento, después de haber ido a Jesús de Medinaceli, de ver que la única oportunidad que tenía se había desvanecido, que incluso esta de la Copa Chenel ya ni la barajábamos. De pronto, a pocos minutos antes de haber estado, pocos minutos después, perdón, de haber estado a sus pies, fue una señal tremenda.
¿Por qué? Porque después, al cabo del tiempo, fíjate lo que supuso, lo que he contado antes. Al cabo del tiempo, que no fue mucho tiempo, porque esto fue el 15 de marzo y el 26 de marzo fue la corrida de toros de la Copa Chenel, que fue un sorteo de nombres, y el primer nombre que salió fue el mío. Es decir, el primer nombre que salía toreaba la primera corrida, y la primera corrida era el 26 de marzo. Entonces, pues, ¿quién me iba a decir a mí el 15 de marzo que 11 días después iba a cambiar mi vida de estar en un ostracismo total a tener una visibilidad tremenda en la Copa Chenel por la Comunidad de Madrid, salirme de allí pues 4 corridas de toros en sitios importantes donde después pude triunfar gracias a Dios y conseguir el inicio de lo que gracias a Dios ahora ha sido y está siendo el camino de mi nueva era, ¿sabes? Ese era mi San Isidro realmente, ese era el San Isidro que Dios pues me había preparado. Entonces pues en ese momento pues tuve una cura de humildad tremenda, porque frente a eso, ¿no? a mi falta de fe en el momento de ir al mirar a decirle ya no merece la pena nada, él me mantuvo firme en el camino, me dijo no, vamos a ir. Y mientras estaba haciendo la ambicionada gala de los carteles de San Isidro, por todos, ¿no? La ambicionada gala de los carteles de San Isidro que yo ambicionaba y quería estar, en ese mismo momento estaba yo pues bajo los pies de Jesús de Medinaceli rezándole, y él me estaba mostrando pues que su camino es ese, el de la fe y la humildad, porque los billetes eran los mismos y en la misma hora donde se estaba celebrando la gala era en la misma hora que yo estaba rezando a Jesús de Medinaceli. Para mí fue la primera gran señal. Después, posteriormente, surgieron muchas más. Y bueno, es muy largo, un poco largo. Posteriormente a esa corrida de toros me hicieron una entrevista en el periódico El País, porque el periodista que me la hizo decía que viéndome durante la corrida pues le despertó mucho interés en ver la fuerza interior que tenía frente a la jornada que había recibido y me había mantenido delante del toro y al final cortarle las 2 orejas, al toro escolar y demás. Entonces yo frente a eso pues se lo dije claro, ¿no? Le expliqué toda esta historia de mi transcurso a los pies de Jesús de Medinaceli. Y fue muy bonito porque tituló al cabo del tiempo, de los días, cuando publicó la entrevista, pues tituló la entrevista con David Galván cambia un puesto en San Isidro por una visita a Jesús de Medinaceli. Y fue muy bonito también ver eso, porque era lo que he dicho antes, ¿no? Mientras estaba sucediendo una cosa y estaba en otro sitio donde parecía que estaba todo perdido, pues me muestra que con fe y humildad y perseverancia pues se abren los caminos. Y bueno, entonces pues con este cúmulo de circunstancias, al año siguiente, 2023, pues quiero agradecérselo de una manera y me hago un traje, bueno, me hago 2 trajes. Me hago un traje azul y oro y uno blanco y plata. El blanco y plata con la idea de ponérmelo durante esa temporada 2023 y donárselo a la Virgen que regenta la imagen también de Jesús de Medinaceli, que es la Virgen de los Dolores, como agradecimiento a ese relato que he contado, y hacer con ella pues una saya para la Virgen. Total, me lo pongo durante varias tardes en la temporada 2023 y en todas y cada una de ellas triunfo y salgo hombro por la puerta grande en todas, ¿no? En todas y cada una de ellas pues me lo pongo el traje. En octubre toreo en Perú, como ha dicho Javier, en Cajabamba, donde ganó el Escapulario de Oro, en una corrida que causa una gran expectación porque bueno, el cartel lo suscitaba, porque era en Perú y era con Roca Rey y con Galdós, ¿no? que bueno, eran en Perú pues 2 figuras peruanas y yo, ¿no? Entonces pues era una corrida que causó un gran interés, era muy importante. Al primer toro pues le corto 2 orejas y el segundo toro sale y lo indulto. Lo indulto y
Y para mí ese momento es un momento que también es muy esclarecedor, porque es el momento en el que siento que debo hacerle ya la donación a la Virgen. Porque para mí el toreo, digo que es como una Eucaristía también. Es como decir, he aquí mi cuerpo, he aquí mi sangre, para dar testimonio de verdad. El toro es verdad, y aquí estoy yo para dar testimonio de verdad. Cuando indulto al toro, es como completar ese ciclo, porque es como, he aquí mi cuerpo, he aquí mi sangre, para dar testimonio de verdad. ¿Para qué dar testimonio de verdad? Para la vida eterna, ¿no? Si el toro es la verdad y se ha ganado la vida eterna, creo que el círculo queda completado, y en ese momento, en mi mente, viene el pensamiento de que es el momento de hacer la donación del traje blanco y plata y no ponérmelo más. Y así fue, lo doné dentro de un acto pues muy bonito. Se hizo la donación, porque era como decir, yo vine aquí desnudo, sin nada, y tú me vestiste de eso, de fe y de dignidad. Ha sido como una historia de cómo con la fe pues me ha restaurado en mi dignidad. Y por último, el gran punto de inflexión, que por supuesto fue el día de San Isidro del año pasado, con la faena al toro embeodado de la ganadería del torero. Creo que sucede una de la última gran señal, ¿no? que me ha mostrado en este camino de fe, que es que ese traje azul y oro, que también me lo encargué a la vez que el azul y plata, pues desde que salió de la sastrería que me lo confeccionó, hasta que me lo puse, hasta que lo recogí, el día que me lo puse en el hotel para salir camino de las ventas, gracias también a la generosidad de los frailes y del hermano mayor, pues estuvo en un lugar sagrado, estuvo entre las túnicas de Jesús de Medinaceli, un lugar donde no entra nadie, nada más que pueden entrar los frailes. Estuvo ahí custodiado, entre las túnicas, todos los meses que estuvo, desde que fue confeccionado hasta que me lo puse el día del 22 de mayo de 2024. El traje con el que se puso en escena, en evidencia, el punto de inflexión de mi carrera, del 22 de mayo de 2024. Y claro, ahora volviendo a 2025, donde ya te estás empezando a recoger todos los frutos de lo sucedido, yo la pregunta estando en Bilbao es obligada. ¿Te vamos a poder ver? ¿Es probable? ¿Hay algún tipo de opción? Porque en San Sebastián, que estamos aquí cerquita, el año pasado, fuiste triunfador de la feria, o sea, fue una de las actuaciones más importantes que se han visto en los últimos años, aquí el Toro de Fuenteimbro. Han pasado también cosas en Dax. Tienes por delante además varias citas, además la semana que viene ya tienes San Cristian del Puerto. No sé si está previsto verte en Bilbao, ya sé que aunque no sea en Bilbao te tenemos aquí en Santander bien cerquita con la corrida de Miura, pero no sé si, ya que estamos aquí en Bilbao y como quien dice, entre amigos, si es posible o ves con opciones, ¿no? Por ir a Bilbao. Pero yo sueño con estar en Bilbao y con debutar en Bilbao. Bilbao creo que es sinónimo de categoría y de sentido, incluso del concepto que yo siento del toreo. Yo sueño con estar en Bilbao. Creo que es una de las aficiones que mejor sabe paladear el toreo y todos sus matices. Y sueño con ello. Ojalá que este año sea materializado y dentro de mi tauromaquia creo que puede ser una de las plazas importantes en mi carrera. Pues la verdad que ha sido un auténtico placer escucharte. O sea, yo creo que es de las entrevistas en las que me quedo un poco embobado escuchando, y creo que la gente hasta parecía, cuando miras el reloj ahora me da cuenta que llevamos cerca de hora 45, hora y media. Entonces, te quiero dar las gracias por este rato, porque de verdad que el tiempo pasa volando y eso es señal de que ha estado bastante entretenido. Y por otro lado, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues dejamos el turno de palabra al público. Y bueno, si no lo hay, pues damos por terminar. Mira, ahí está, hay dos.
Empezamos por Rafa. Bien, si me permite, Ángel. No hay micro. Bueno, no, yo solo una curiosidad. Le he oído hablar de Rafael Ortega como una de sus referencias y también la relación con Luis Miguel. El caso es que yo, por cosas que he ido observando, pensaba que debe tener una cierta relación con Enrique Ponce. Es usted de los pocos toreros a los que he visto dar encimas. Y le he visto que ha compartido carácter muchas veces con él. ¿Tiene alguna relación especial con él? ¿Tiene alguna influencia especial sobre su toreo o simplemente crees? Muchas gracias por su pregunta. Pues sí, por supuesto que son fuentes donde bebo, y el maestro Rafael Ortega para mí simboliza los cánones en los que yo día a día pues intento profundizar, los cánones de la pureza, de la profundidad, esa autenticidad también de la que hablo. Y por supuesto que el maestro Ponce pues he compartido momentos muy especiales, y también he podido pues disfrutar de su sapiencia y de su forma de expresar el toreo. Y en cuanto a las poncinas o el toreo a mí me gusta mucho el toreo por bajo. O sea, me gusta mucho el toreo genuflejo, y recuerdo que en la escuela taurina no conocía todavía por supuesto al maestro Ponce ni mucho menos, pero recuerdo un viaje que venía con el maestro de la escuela de Jerez, y veníamos de vuelta de una novillada, y le decía en aquel entonces a mi apoderado también, que nos acompañaba en el coche, es que siempre entrenando empieza igual, es que siempre empieza por bajo, es que siempre empieza genuflejo. Y yo me acuerdo que iba atrás, y yo pensaba, yo me callaba, pero yo pensaba para mí, y pensaba, déjalo que algún día lo haré en Madrid, Y fíjate por dónde, que el año pasado pues pude empezar una faena también inesperada, que no pensé en ese momento eso, pero fíjate dónde van naufragando los sueños, ¿no? Y entonces pues bueno, creo que el toreo genuflejo me sale de forma natural, porque también lo llevo entrenando desde que estaba en la escuela taurina, me gusta mucho, y por supuesto también el maestro Ponce es uno de los grandes exponentes del toreo por bajo y genuflejo. Una curiosidad, David. Este muchacho, compañero tuyo de la escuela, ¿se puede saber quién es? ¿Llegó a triunfar? No, se quedó en eso, ¿no? Un novillero sin picadores y poco. No llegó. Fue una persona importante también, porque fíjate, en el camino de vuelta a casa pues me orientó de lo que tenía que hacer para apuntarme a la escuela, pero no llegó a otra cosa. Sí. Que por cierto, que no lo hemos hablado, pero hay otro Galván también ahora, ¿no? Que hemos estado hablando antes. Sí. Su padre es primo hermano de mi padre. Sí. Y bueno, tiene mucha afición y mucha actitud. Pues a ver si dentro de un tiempo podemos ver más Galván, incluso imaginemos un futuro perfecto, una alternativa de un Galván a otro Galván. Pues mira, hombre, ya no será de que no tiene ningún antecedente taurino en la familia, ya sí puedes decirle. Pues la verdad que... mira, otro punto ahí. Pues mira, casualmente tuve la oportunidad el otro día en Córdoba de ver a Galván, antes de ayer, ¿no? Que estuvo... Y bueno, pues no tuvo tanta suerte con los toros, pero estuvo bien. Pero bueno, mi pregunta es, el día 10 de mayo estuviste en Madrid, también tuve la oportunidad de verte, y ahí creo que el presidente estuvo duro, ¿no? Y te voy a preguntar un poco cómo vistes o cómo te sentiste, porque yo creo que al menos una oreja tenías que haber llevado, y creo que te la privaron, ¿no? ¿Qué sensación tuviste, o si crees que te faltó algo, o bueno, eso? Sí, hombre, fue una tarde muy intensa para mí, porque era volver a San Isidro después de lo que estamos hablando del año pasado, y fue una tarde, creo que interiormente de peso, porque sobre todo sentí a la afición pues muy entregada, ¿no? con mi toreo. La vi muy metida con mi toreo, con mi forma de expresar, y sobre todo en el primer toro creo que entraron de una manera muy intensa, y bueno, que
La verdad que Madrid siempre son palabras mayores y sabemos que la exigencia es muy grande. Yo no soy para decir que era de Oreja o no era de Oreja, o era de Puerta Grande o no era de Puerta Grande. Yo fui sincero en todo momento, intenté entregarme y la verdad que oye, me reconfortó mucho el ver el respeto y poder sentir a Madrid metido en las dos faenas. Cuando metí las dos estocadas también, ver las ganas de la plaza por querer valorar las dos faenas y las dos peticiones, pues para mí fueron bonitas, las dos peticiones, la del primer toro y la del segundo toro. Las dos peticiones que hubo fueron con intensidad y sentí eso, ¿no? El peso de la afición, que muchas veces creo que es cierto que es importante el aspecto numérico, a veces, es cierto, pero otras veces creo que la sensación de sentir el peso y el respeto de determinadas aficiones prima en cantidad. Sí. Pues, bueno, si no hay ninguna pregunta más, aprovecho para darle las gracias y bueno, pues lo dicho, David, muchísimas gracias por estar con nosotros y desearte toda la suerte del mundo en los próximos festejos que están ya aquí a la vuelta de la esquina y, como digo, bien cerquita vamos a tener dentro de poco en Santander, en julio, con esa corrida de Endura. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por el estudio. Pues la verdad es que he seguido con interés toda la entrevista del coloquio y las declaraciones que ha hecho el maestro Galván me han impresionado, la verdad, me he quedado impresionado. Y quiero también que el aplauso que le han dado al maestro Galván se ha compartido con Miguel, a quien tantas veces ha citado David en el coloquio, y que, bueno, pues hay que decirlo, tú mismo lo has dicho, ha sido parte del éxito. Responsable de parte del éxito de tu canto. Por eso, así que también otro aplauso para... Señores, como solemos decir, se nos enfrían las croquetas, así que vamos.